Un saludo final a todos. En esta ocasión pues quisiera hacer el resumen del curso, mostrar qué fue lo que aprendí durante el mismo y también hablar un poco de cómo me gustaría aplicar estos conocimientos. Entonces, eh, partamos de decir que voy a hacer un mapa conceptual un poco diferente a los que ya se habían hecho. Creo que en este mapa fui más libre y le di más rienda suelta a la creatividad y lo traté de hacer un poco más enfocado a un mapa mental y no tanto a un mapa conceptual. En el concepto central pues tenemos la materia que fue teoría administrativa y de negocios. Inicialmente lo que aprendí fue el papel del gerente donde encontramos que es el responsable y quien administra una organización. También que hay diferentes enfoques en cuanto a la administración o a la gerencia, por ejemplo unos enfoques tradicionales en los que digamos que se culpa o se responsabiliza bastante al gerente de los logros de la compañía y un enfoque más moderno en el que se tiene conciencia de que a pesar de que el gerente es el responsable general, también hay unos factores externos que se salen de control y se salen del poder de cualquier gerente. También aprendimos creo que en general algunas habilidades y roles que debe desempeñar el gerente como tal, donde encontrábamos bastantes revisiones bibliográficas y revisiones de libros y se me queda en la mente un autor, creo que de los más mencionados en el curso, que fue Mintzberg. También fue importante en esta parte inicial del papel del gerente pues encontrar el ciclo, el PODC, el planear, organizar, dirigir y controlar, que digamos que es bueno tener en cuenta estos iniciales para la labor que uno vaya a desarrollar, pues tener en cuenta que es un ciclo que usualmente se cumple. Después también me pareció interesante aprender un poco sobre la historia desde los orígenes de la gerencia y de la teoría como tal y de la historia reciente, donde encontramos algunos enfoques clásicos, también recuerdo la administración contingente y me llamó bastante la atención la organización que aprende, que es una parte histórica mucho más reciente, donde se busca que la cultura de la organización se enfoque a que todos los componentes de la misma, o sea, las personas aprendan y ese conocimiento evolucione y se quede dentro de la organización sin importar, digamos, las personas. También me pareció interesante hablando de los orígenes y de la historia, pues eh, la parte del conocimiento, el saber que hubo civilizaciones de más de 2000 3000 años que ya tenían cierta administración pública, como los egipcios y también algunos más recientes como los árabes, que duraron más de 10 siglos con cierto tipo de administración, y como los romanos, que pues se logra tener ciertos conceptos que ellos manejaron inclusive hasta hoy en día. También me pareció interesante conocer sobre la gestión de grandes compañías en algunos videos y en algunas actividades que se realizaron, como por ejemplo Coca-Cola, Hewlett Packard, Apple, Pepsi, Puma, Adidas, entre muchas otras que pudimos apreciar cómo fue su historia y cómo fueron haciendo gestión y cómo han evolucionado eh, con respecto al siglo y al tiempo en el que han tenido, digamos, su desarrollo. Y durante este periodo, digamos que se hizo el trabajo de conocimiento y gestión, me pareció bastante interesante unos documentales que nos mostró el profesor sobre, por ejemplo, The Corporation, que era como una evolución y una crítica a las corporaciones modernas, y también un documental Home, donde veíamos, digamos que la evolución del planeta, de nuestra Tierra, como una organización viva. También me pareció interesante y creo que es un aprendizaje bueno del curso la práctica de la lengua extranjera, leyendo algunos documentos bastante largos que digamos nos obligan a tener cierta comprensión y cierto entendimiento del vocabulario utilizado, de la buena pronunciación, y fue una práctica bastante alentadora y bastante enriquecedora en cuanto al idioma extranjero en, en un ámbito digamos diferente al que uno trabaja normalmente en ingeniería, que es muy técnico y ya más enfocado digamos a términos mucho más utilizados globalmente.
También me parece importante resaltar los últimos temas vistos acerca de la planeación estratégica, donde es importante tener en cuenta que para uno planear estratégicamente una empresa, pues hay que tener en cuenta unos ámbitos externos que siempre van a estar afectando a la empresa como tal o a la organización, y también unos ámbitos internos donde se tiene que hacer, digamos que una evaluación retrospectiva de cómo está trabajando la organización y qué se podría mejorar, y tener unos referentes para llegar a poder ser como ellos. Y por último, un aprendizaje transversal que me parece bastante importante, que fue el de la utilización de los mapas, sean mentales o conceptuales, de los mapas y los videos como parte del aprendizaje activo, dado que pues ya es tan común realizar este tipo de cursos o de aprendizajes, incluso hasta carreras completas mediadas por la virtualidad. Pues es bastante importante, me parece a mí, tener claros el uso de estas herramientas y poder acercarlas a los estudiantes de esta manera. En cuanto a la aplicabilidad de los contenidos del curso, pues creo que lo que tengo por aquí, creo que se alcanza a ver resaltado en naranja, son los conceptos que me parece que son más aplicables en el caso, digamos que en el sueño de ser gerente, digamos gerente administrador o coordinador de una gran unidad de una empresa mayor, o digamos de una propia empresa. Me parece que estos conceptos son bastante importantes para poder realizar la labor del gerente. Primero, utilizar diferentes técnicas de aprendizaje que ya no tienen que ser directamente enfocadas a mí, sino que se puedan llevar hacia, digamos, mis colaboradores. Poderles enseñar de manera activa y de manera distinta. También, obviamente, pues tener muy claro el papel que debo desempeñar como gerente de alguna organización. Resalto la organización que aprende, porque me parecería importante que en el momento que yo esté desempeñándome en este cargo, pues pueda llevar a cabo o diseñar un plan para que la organización pueda aprender y hacer una buena gestión de conocimiento. Y finalmente, pues la lengua extranjera como una forma de llevar o de sacar afuera los productos o los servicios que se estén trabajando. Finalmente, pues agradecerle al profesor por la disposición y por toda la planeación y el trabajo que se ve que realiza para podernos acercar todos los temas y conocimientos que nos prestó. Muchísimas gracias a todos y saludos.